Hola, bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo. Este es un hermoso domingo, no solamente porque estamos reafirmando que Jesús vive y reina para siempre, sino también que dentro de la experiencia bíblica, el Señor regresa al Padre otra vez, confirmándole a los discípulos que no salieran de Jerusalén para el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, de ese consolador, del defensor, que estaría ya no como algo externo, sino también como algo que pertenece a nosotros, que está en nosotros y que trabaja también a través de nosotros. Hoy es 17 de mayo del 2026 y es un domingo cargado de muchas emociones, porque dice un dicho popular por ahí que el hombre propone, pero Dios dispone. Proverbios lo dice mejor, que los planes son del hombre, de las mujeres, pero lo que se cumple es la voluntad de Dios. Y usted sabe que siempre la voluntad de Dios, aunque uno muchas veces no la entienda, aunque no sea lo que uno espera, siempre es para bien de los que lo aman a Él. Hoy tenemos en las lecturas bíblicas de este domingo el Salmo 21. El Salmo 21 habla de un canto de victoria. Y es un canto de victoria que se relaciona también, no solamente con el que está en autoridad, sino como a través del libro del profeta Isaías en el capítulo 45, del 1 al 7, que es el que nos toca hoy del Antiguo Testamento. Habla cómo el Señor usa precisamente a un rey para ser de bendición al pueblo de Israel, a ese pueblo que todavía está en cautiverio en Babilonia, de esos que se llevó Nabucodonosor cuando invadió, destruyó y se llevó gran parte del pueblo de Israel para Babilonia, no para esclavizarlo, sino para sacar beneficio de ellos. Porque si usted va a la lectura del Antiguo Testamento y ve cómo Nabucodonosor escoge lo mejor de Israel, era para enriquecer su imperio. Entonces, el Salmo 21, que aunque dice la lectura bíblica que se lea del 1 al 7, yo les invito a leerlo completo, del 1 al 13. Habla de un canto de victoria, es un salmo de David, que es como Dios utiliza a gobernantes. Hay mucha gente que le gusta pensar por Dios, hay mucha gente que le gusta emitir conceptos fuera de la voluntad de Dios, y lo peor, fuera de lo que Él enseña y revela a través de su palabra santa. Porque todos los gobernantes, correctos o no, que los gusten a muchos o no, son puestos por Dios. Pero así como Dios los pone, también con el poder soberano que tiene Dios, también los quita. Ahora, usted tiene que ponerse del lado de cómo usted en sus deberes como cristiano, usted va a reflejar lo que usted dice que es en medio de las circunstancias que van en contra de su propia agenda. Pero si usted camina en la agenda de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios tiene un propósito para todo y que Dios en su tiempo perfecto, como dice la palabra, se lo revela a quienes Él quiera revelárselo. Pero para eso uno tiene que portarse muy bien. El libro del profeta Isaías, que es la lectura que nos toca hoy del Antiguo Testamento, habla de que el Señor confía una misión a un gobernante extranjero. Ciro era el emperador del imperio persa, ese imperio que hoy ustedes oyen mencionar mucho por lo que está pasando en Irán. En Irán son persas. Ahora, la mentalidad que hay no es como la de Ciro, y mucho menos antes de que Mahoma con sus seguidores invadieran e impusieran a la fuerza su ideología, que hoy está causando mucho daño en el mundo y a su propia gente.
Y dice que Dios le confía una misión a Ciro. Y yo le invito a que usted vaya a la Biblia, al Antiguo Testamento, a leer en los libros de Samuel, para que usted entienda qué es todo lo que pasa con el pueblo. Porque cuando Ciro viene y por mandato de Dios, ungido por Dios, para un propósito de Dios, él viene a quitar el imperio babilónico para entonces traer una libertad al pueblo de Israel que está en Babilonia, para que si quieren regresen otra vez a la tierra prometida, Canaán, y aquellos que quisieran quedarse en Babilonia que se queden. Pero también con Ciro vino muchas cosas buenas en cuanto a la adoración a Dios. Y yo les invito a que ustedes lo lean, que lean su Biblia, para que no se deje llevar de todo lo que dicen en el internet, que hay mucha gente hablando, como siempre yo voy a enfatizar, hay mucha gente hablando que no conoce la palabra de Dios, sino que vive repitiendo lo que oyó de otro. Pero hay pocos que se dan la tarea de investigar si lo que esa persona dijo en YouTube, en Facebook, en TikTok o cualquiera de los medios que hay, que son muchos, si están diciendo la verdad. Pues yo le invito y les reto a que lean su Biblia, para que usted pueda entender muchos acontecimientos de hoy. Porque muchos de los acontecimientos que están pasando hoy son cumplimientos de profecías. Ahora, todo el mundo no tiene el don de Dios para decir qué profecías se están cumpliendo, cómo se están cumpliendo y las que faltan por cumplir. Porque así como el Señor escoge a uno para predicar, a uno para administrar, a uno para enseñar, a otros para hacer obras de misericordia, a otros para muchísimas cosas, Dios escoge también a aquellos que también van a interpretar los tiempos. Pero uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque cualquier persona no puede abrir la boca hablando por su propio conocimiento sin ser enviado de parte de Dios. Esos son los falsos profetas. Porque hay mucha gente hablando que se autoproclaman, comenzando desde Mahoma, que se autoproclamó profeta, se inventó una historia como la de Moisés y la adornó, y todo lo que son de sectas que forman grupos sectarios tienen una experiencia parecida a la de Moisés. O sea que si mucha gente conociera la Biblia, entendieran que todas esas sectas, muchas de las que hoy tenemos, con pocas diferencias, vienen partiendo de la experiencia de Moisés en el Sinaí con Dios para una misión. El problema es que esa persona ha cogido un modelo bíblico para sus propios intereses. Y por eso el mundo hoy está más pata para arriba que caminando en el camino del bien. El Nuevo Testamento nos trae la experiencia de la primera carta del apóstol Pedro a toda la iglesia, y está dividida en 2 capítulos. Está dividida entre el capítulo 4 en los versos del 12 al 14, que es que trae esa dosis de seguridad espiritual que el Señor le da a los suyos en tiempos como estos, precisamente, de tener alegría en medio del sufrimiento. Y vamos a verlo porque a la luz del Evangelio. En el capítulo 4, versos del 12 al 14, pero léalo desde el 19 para que usted pueda entender, hasta el 19, para que usted pueda entender cómo también la iglesia entra en esa experiencia de juicio. Porque hay mucha gente que cree hoy que yéndose en contra de lo que dicen los partidos políticos, o lo que inventa un grupo, o los intereses que tienen algunas instituciones que no pertenecen a nadie, como las no gubernamentales, por ejemplo, ni son tampoco eclesiásticas, ellos creen que la iglesia no está pasando por juicio cuando las cosas a los que dañan la vida de la iglesia, los que son falsos profetas, que son apóstatas de la fe, que son amadores de sí mismos, que son los que aprietan a la membresía, ellos creen que la iglesia está muy bien de acuerdo a como ellos lo ven, porque son beneficiados,
pero no se dan cuenta que también hay muchas cosas que pasan que son juicios que vienen de parte de Dios. Porque una cosa es que usted se ponga una venda en los ojos y usted quiere escudarse en una frase y hacer creer que todo está muy bien, y otra cosa es la realidad que se vive. Y todas las instituciones religiosas, todas las iglesias, denominaciones que se han apartado del camino de Dios, porque sus líderes se han apartado del camino de Dios, están mal. Y usted nada más tiene que hacer una investigación. No vaya a Wikipedia, váyase a la misma historia de la iglesia. Alguien me comentó por ahí como que lo que pasa en el mundo hoy no tiene nada que ver con la historia de la iglesia. Mire, hermano, si usted no estudia Biblia a la par con la historia de la iglesia que sale de Jerusalén y cómo nosotros tenemos lo que tenemos hoy, usted no tiene capacidad para hablar. Porque si usted no va de la mano con la historia de cómo la fe cristiana ha sido arropada por imperios, ha sido manipulada por líderes, ha sido utilizada para avasallar al pueblo, y hay muchos enemigos en contra de la fe, entonces si usted no va uniendo toda esa experiencia humana, usted nunca va a entender lo que dice la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro le dice aquí a la iglesia en el capítulo 4, en los versos de 12 al 16, al 14 vamos a decir, que es la que está señalada, que uno tiene que tener alegría en medio del sufrimiento. Que usted no viva persecución no quiere decir que la iglesia no está perseguida. Que usted viva sin ver noticias, que usted decida no votar en las elecciones porque usted cree que está muy bien, dando un mal testimonio. Usted cree que porque el problema es que queda de la puerta de su casa para afuera, usted cree que no hay persecución, pero la hay. Pero la hay. Ahora, hay mucha gente que está siendo perseguida hasta por el mismo internet. Porque toda esa gente que opinan a través de esos chats que hay para que la gente dice el sistema que para interactuar con los que ven el video o con los que leen lo que usted publica, muchos de esos están ahí para llevar la contraria a lo que Dios ha puesto en su corazón y a ir en contra de lo que es correcto, si es que uno está haciendo lo que Dios dice. Entonces, también en el capítulo 5 habla del mensaje a la comunidad, a toda la comunidad. O sea, el mensaje que viene del capítulo 5, del 6 al 11, que usted debe leerlo del 5 al 11, es un mensaje para toda la comunidad. Llama a los jóvenes a someterse a la autoridad de los ancianos. Es como dice en el Éxodo, capítulo 20, entre los primeros 10 mandamientos, que los hijos deben honrar a los padres para que tener una vida larga. Pero también habla de humillación delante de Dios. Habla de ser prudentes. Habla de mantenerse uno despierto. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león buscando a quien devorar. Dice que resístanle al diablo. Porque usted no se da cuenta muchas veces que políticos que están representando agendas específicas de partido político le están lavando el cerebro a usted. Esos son leones que están buscando a quien devorar porque ellos quieren que usted se ponga en contra de lo que es correcto, ya que ellos están mal. También dice que uno debe estar firme en la fe, porque por esas mismas cosas que ahora muchos están sufriendo, las sufrieron antes los demás. Por eso es que Hebreos 11 habla de la fe, de todo lo que nos han antecedido desde Abraham. Y fíjense que dice en sus últimos versos, el capítulo 11, que ellos murieron esperando esa promesa del cielo. Pero ellos no se adelantaron a nosotros, como tampoco los que se mueren hoy se van al cielo. Esos van a dormir hasta que Cristo venga, y si usted ha sido fiel, usted va a ser de los que van a resucitar primero para ser levantado e ir al cielo para juzgar con Dios. Pero los otros que queden van a ser para juicio y para vida eterna.
porque todavía hay libros que están llevando, como dice la palabra, hay libros que van llevando el récord, porque a Dios no se le olvida nada. Así como Dios lo sabe todo, así como Dios no piensa igual que nosotros, así como Dios actúa no es igual que la de nosotros, así como Dios nunca miente, porque no es como nosotros debemos pensar en que nosotros tenemos una responsabilidad, en que Dios nos ha llamado a ser fieles para poder ser parte de su gloria eterna. Y fíjense con quién, en unión con Cristo Jesús. Eso nos lleva a nosotros al evangelio de hoy, que está en Juan capítulo 17, y es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Aunque está encerrada en los versos del 1 al 11, yo les invito a que lo lean entero del 1 al 26, donde Jesús intercede. Pero Jesús no solamente ora por esos que estaban con él en ese momento, por los 11 o por los 12, o por los que estaban alrededor siguiendo, acompañándole, sino también por aquellos que iban a creer por el mensaje de esos. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad de que Jesús también está orando por aquellos que han de creer por el evangelio que nosotros estamos predicando. O sea que nada en la palabra de Dios y con Dios, que es uno, nada se sale de su curso. Todo está entrelazado y todo gira en torno a Dios, porque nosotros somos parte de su creación. Y dentro de esa creación que se perdió, Él decide rescatar, pero rescatar con propósito, no para estar saltando en un templo, no para estar hablando muchas sandeces, que a veces hasta se peca de hablar textos bíblicos sin conocerlos bien o no tener nada que ver con lo que está viviendo la congregación, o haciendo muchísimas cosas que más que del Espíritu de Dios son emociones manipuladas por el momento, por la emoción. Y hay líderes que son expertos en mover la emoción en el ser humano, porque hay muchos líderes que conocen la condición humana de la gente que tiene en la congregación, y lamentablemente hay algunos que son muy inteligentes, muy avispados, y comienzan a crear un ambiente donde la persona necesita ese apoyo de Dios, y ellos le presentan algo donde la persona cree que es Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar pegados de Dios y perseverar y enfrentar al enemigo, al diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús, inclusive, en una de sus enseñanzas dice, cuando habla de los tiempos en que estamos hoy, solamente Dios sabe cuándo comenzaron, porque cada día se está poniendo peor el ambiente, porque paz no va a haber, porque ningún gobierno va a traer ninguna paz. Olvídese que si usted no está en paz con Dios, y esa paz hace que usted esté en paz con su prójimo, olvídese que ningún partido político la va a traer, ni la policía la va a traer, ni un gobernador la va a traer, ni un legislador, y mucho menos un juez. Así que usted está llamado a buscar esa paz para poder perseverar en la fe que viene de Jesús para la redención del pecador. Entonces, cuando Jesús ora por sus discípulos, Él lo hace con esa petición del corazón, que así como el Señor lo ama, Él ama a los que son de Él. Que así como Dios se hace como uno de nosotros para predicar, también Él envía a los suyos, a sus escogidos, a predicar, y habla que los guarde del mal, no que los saque del mundo, porque el ser humano está en el mundo. Fíjense que los testigos de Jehová, para contrarrestar cómo iniciaron ellos con su espera y fecha y lugar de cuando Jesús iba a venir, ellos entonces se declararon, al separarse el grupo que estaba esperando que Jesús viniera un día y una hora en un lugar, y no pasaba, porque no conocían la Biblia, no le estaban leyendo la Biblia, no estaban dejando que Dios se revelara. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, como ya tenemos que separarnos porque no quedamos de acuerdo en los cálculos, entonces ya nosotros somos
testigos del reino de Dios. Fíjense cómo se llaman, los del reino de Dios. No, usted no es del reino de Dios todavía porque usted tiene que pasar primero por el juicio. Tiene que pasar primero por la fidelidad. Usted tiene que pasar primero por ese sedazo donde se va a saber dónde usted va a pasar la vida eterna. Así que eso es una secta donde distorsiona la palabra de Dios. Entonces ellos no quieren cumplir con los deberes. Entonces hasta ellos mismos se convierten en seguidores, perseguidores de los cristianos, porque ellos creen que están en lo correcto. Fíjense las características de las sectas. Las sectas siempre se creen que los cristianos son los que están equivocados. Fíjese, yo le invito a que usted estudie las sectas por sus nombres, desde Mahoma, con los musulmanes islamitas, porque es la misma cuestión, no son nombres diferentes, con los testigos de Jehová, con los borbones, con la iglesia de la unificación, y hay un montón más, pero esas son las que más se manejan. Claro que hay algunas pinceladas también por su origen, pero usted está llamado a serle fiel al Señor si usted ha venido a Él en arrepentimiento. Y Él dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y de eso es que habla Pedro en su carta, de que uno en medio del sufrimiento, que no necesariamente es un matrimonio que se rompe, no necesariamente es una casa que se pierde, no necesariamente es un trabajo del que lo echan por no cumplir, no necesariamente porque usted tiene una enfermedad, sino también porque está de por medio la persecución que viene gobernado por ese diablo que anda como león buscando a quien devorar. Y si usted, al analizar su fe, usted se compara con la semilla del sembrador, pero no con donde cayó la semilla, y muy contento el sembrador va y tira la semilla y cae en 4 terrenos. Vaya también a la segunda parte donde explica quiénes son donde cayó esa semilla y cuál es el comportamiento de cada semilla, para que usted pueda entender entonces por qué la que cayó en buena tierra da buen fruto, que es la que persevera, que es el remanente que todavía hace que la iglesia sea un estandarte de luz para aquellos que todavía están en oscuridad y que uno está con el deber de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Voy a leer el Evangelio y con eso voy a terminar deseándoles un domingo y un principio de la semana bendecida, pero sobre todo para aquellos que están invitados de una manera particular a participar en el centenario de la Segunda Iglesia Evangélica Dominicana, la Divina Trinidad de Ciudad Nueva en Santo Domingo, República Dominicana. Hubo algunos que recibieron un mensaje directo de mi parte, y si usted conoce a alguien que usted quiera hacerlo parte de la bendición del centenario que comienza el 5 de julio y termina el 2 de agosto, Dios mediante, compártalo y hágase presente, porque ya las bendiciones comenzaron a caer y Dios bendice al que da con alegría, ¿verdad? Así que les voy a leer, Jesús ora por sus discípulos, y se lo voy a leer del 1 al 26, el capítulo completo. Dice así la palabra del Señor. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, sobre toda mujer, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, ese que nació en Belén. Y Jesús comenzó a decir esa oración después de explicar lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la persona, y también de que ese Espíritu cambiaría la tristeza en alegría. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste.
Ahora pues, Padre, Dios, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Fíjense que Jesús no era cualquier hombre, ni siquiera como dice Mahoma, que Jesús era un hombre común, que no fue que colgaron en la cruz, sino que él fue y formó familia, y que fue a otra persona que colgaron en la cruz. O sea que está diciendo que el pueblo de Israel hizo una falla y que nosotros los cristianos estamos equivocados. Usted decide con la palabra de Dios qué creer. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo. Fíjese la diferencia, ¿eh? No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. O sea que Dios ya escoge desde el vientre de la mamá. Va formando a uno hasta que llegue ese momento clave en algún momento determinado de la vida de la persona. Todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Y mi gloria se hace visible en ellos. O sea que nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo. Yo no voy a seguir en el mundo, dice Jesús, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. ¿Y usted sabe cómo protege Dios del mal? Cuando hay una persona que le dice, mira, no hagas eso. Eso es una protección de Dios. Cuando el Espíritu de Dios le redarguye aquí y le dice a usted, tú no debes estar aquí, vete. Cuando usted sabe que las cosas están mal hechas o están fuera de lugar, eso es el Señor hablándole y mostrándole a través de las experiencias que usted no debe estar en ese momento. Eso es una manera de protección del mal. ¿O usted cree que Dios le va a coger a usted por aquí arriba y lo va a poner en otro lugar? Como los muñequitos. No. Porque acuérdense que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y parte de las bendiciones que nos hacen igual a Él, es la libertad. Así como yo no soy del mundo, sigue diciendo Jesús, y es verdad, ellos tampoco son del mundo. O sea que si usted está escogido desde el vientre de su madre y usted es una persona arrepentida y recibe el título de hijo o de hija de Dios, usted ya no es del mundo a menos que usted ande como la semilla que cayó en el camino entre las piedras o entre los espinos. O usted todavía se mantiene acomodado en la vida de la iglesia bebiendo leche. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Por eso que mucha gente no quiere saber de los cristianos, porque nosotros predicamos la verdad de Dios.
Y como Dios no es de término medio, pues ellos no quieren saber de Dios, porque Dios le dice a usted qué está bien y qué está mal, pero también le dice que si usted se porta bien, va a recibir bien, y también dice que si usted se porta mal, usted va a recibir las consecuencias de sus malas decisiones. Sigue Jesús orando en el verso 18. Como me enviaste a mí, entre todos los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad, no de retóricas, no de pensamientos humanos, no de profesionales que creen porque se coge una frase y ya se creen que el mundo gira en torno a eso. No te ruego solamente por estos. Ahí viene la intercesión por aquellos que han de creer a través de nosotros, porque nosotros somos resultado de esos que trabajaron primero. No te ruego solamente por estos, por lo que tenía Jesús ahí alrededor, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Mira, hermano, evite ser piedra de tropiezo, porque dice la palabra que hay de aquel que se convierte en piedra de tropiezo y se pierde uno de los pequeños. Si usted está predicando cosas torcidas, o porque a usted le parece en su mente que eso es lo que debería ser, usted está haciendo que una persona se pierda. Porque ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que viene al templo, que viene al lugar transformado en un santuario para adorar, y cuando ve cosas y oye cosas que no son de Dios, muchos no se van a orar y a pedirle a Dios que les indique dónde ir a adorar. Muchos se van al mundo otra vez y se pierden. Entonces, pues si eso pasa, porque todavía Dios trabaja en la vida de esa persona, si se va a buscarlo donde Dios le dice dónde debe adorar y crecer. Porque la palabra dice que nosotros estamos llamados a adorar en comunidad, no solitarios. Mire, si alguien se pierde y se va al mundo por usted, prepárese, porque usted está anotando eso en el libro de la vida. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de la verdad. Te pido que todos ellos estén unidos por los que está intercediendo, y por nosotros que estamos ahora y por los que vendrán, por la prédica que escuchen de nosotros y vean en nosotros. Porque no es solamente lo que se dice, es también lo que la gente ve en nosotros. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, Dios, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, Dios, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, oh Padre Dios de justicia, los que son del mundo no te conocen, y es verdad, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes a mí esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. Fíjense que cuando Jesús en el capítulo 14 dice, preparando a los discípulos para que a medida que va caminando el tiempo, se vaya acercando el momento de la separación física por la crucifixión, Él dice en el 14, no se turben, no tengan miedo, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de Dios, en la casa de mi Padre, en el reino de los cielos, hay muchos lugares, y yo voy a preparar lugar. Pero no se queda de que yo voy a preparar lugar para esperarlo usted cuando usted se muera, no.
Él dice, y volveré a buscarlos, y así estarán conmigo. Y habla aquí en la oración de que yo les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo, porque ya no es Jesús, ya no es de afuera. Es que cuando el Espíritu Santo, que se recibe como lo recibieron los discípulos antes de Jesús volver al Padre, que lo vieron subir y ellos recibieron el soplo del Espíritu, cuando Él se les apareció, y ya al final para volver a Dios, entonces vendría para los creyentes, como pasó en Jerusalén, en la fiesta de la cosecha, en la fiesta de la semana, en la fiesta de las 7 semanas o 50 días o Pentecostés, que ya viene sobre los 100 y pico que estaban en Jerusalén, los 120, dice Lucas en su reporte del libro de los Hechos, y esos son los que van a todos los países donde viven a compartir el evangelio en el idioma que ellos hablaban en esos lugares. Y a nosotros nos toca eso hoy. ¿Usted habla inglés además del español? Predique en los 2 idiomas. ¿Usted habla un tercer idioma? Predique en los 3 idiomas, pero sea la verdad del evangelio, porque dice Jesús, tu palabra es la verdad. Y dice el Señor también que la verdad hace libres. Y que así es de la manera que la gente sabe que uno es discípulo de Él. Así que Dios le bendiga en este domingo. Y permite el Señor que si todavía usted no ha entendido lo que Dios hace a través de personas que no son creyentes, pero que están siendo preparadas para hacer el trabajo de Dios, sea humilde. Porque parte de lo que habla el apóstol Pedro en su primera carta es de la humildad. Humíllense delante de la presencia de Dios y Él los exaltará. Así que no se crea usted más que un presidente. No se crea usted más que un grupo de gente que quiere gobernar el mundo. No se crea usted más que los que viven en su barrio o en la oficina o en la tienda donde usted compra. Sea humilde para que esa verdad de Dios que vive en usted, porque usted es humilde delante del Señor, Dios lo exalte cuando usted hable de que su palabra es la verdad. Que Dios te bendiga en este hermoso domingo y feliz día de semana.